más o menos, a ver, un poco noviembre de 2018, va a ser 2 años que estamos aquí. Anteriormente serví en Iowa, donde planté 3 iglesias, y ahí fue que conocí al hermano David. Y nos conocimos a través de la conexión de las convenciones, porque yo también trabajaba con la convención en Iowa. Y de ahí también fuimos a Utah, plantamos otra iglesia allá en Utah, pero no nos gustaban los mormones, entonces volvimos hacia esta zona. Pero fue un shock cultural, realmente ir hasta allá fue un poquito difícil. Pero gracias a Dios pudimos plantar la iglesia y volvimos de nuevo aquí, y ahorita hemos plantado esta iglesia y estábamos en pleno crecimiento cuando realmente llegó toda esta situación que estamos viviendo. De hecho, mi familia hace como una semana estuvimos un poquito golpeados por esto, porque a mi papá le agarró el virus. Estuvimos con él en una reunión de pastores, y después de unos días me enteré que uno de los pastores dio positivo al virus, y mi papá estuvo un poquito mal, pero gracias a Dios ya salió de eso. Estamos contentos por eso, las oraciones contestadas. A mí también me agarró un poquito mal. Un día estuve con fiebre, pero ya hace 3 semanas de eso, entonces ya salimos, gracias a Dios, con mi familia de esto. Estuvimos un poquito afectados por esta situación, pero gracias a Dios ya estamos bien. Entonces, eh, eh, básicamente, hermanos, lo que yo quiero compartir con ustedes es un poco de lo que tengo yo de mi tesis doctoral. Y yo ya había compartido algo de esto en la reunión que tuvimos en Kansas, Nebraska, allí creo que fue ¿cómo se llama esta ciudad? No me acuerdo ahora. Topeka. Algo parecido ya compartí con ustedes, pero lo que voy a compartir en estas 2 semanas van a ser esta clase de hoy, 2 sesiones, y en 2 semanas más, como le dije al hermano David, vamos a hacer las otras 2 sesiones para que ustedes puedan, como se dice, meditar, masticar en el tema. Y tuve que reducir por el formato, son 8 sesiones y las reduje a 4. Entonces, para poder tener el máximo aprovechamiento de todo esto. Entonces, básicamente, hermano, yo no sé si puedo compartir mi pantalla, hermano David, si ya estoy habilitado. Y si ya puedo, excelente. Voy a también controlar que los hermanos que entran tarde aquí para que no se nos pierdan. Básicamente, no sé cuántos tienen anotadores, lápices o bolígrafos y Biblia. Eso es lo que necesitamos. Lo que yo voy a hacer, hermanos, es voy a darle estas 2 sesiones, y al final voy a enviarles estos PowerPoint para que ustedes lo puedan tener. Entonces lo pueden leer mucho mejor, pero siempre es bueno tener notas, hacer notas sobre lo que estamos estudiando, ¿verdad? Porque muchas cosas que están ahí, quizás lo digo en el momento, me recuerdo de algo, entonces ahí vamos diciendo al momento, al toque, cómo se dice. Entonces, voy a compartir la primera parte de la lección. Un poquito estas cosas tecnológicas, de repente hay que acostumbrarse últimamente. Aquí está. Sí pueden ver mi pantalla. Me avisan si ven bien, hermano. Me dicen un sí, así para escucharle, porque no los puedo ver a todos. Sí, Sí, se ve. Excelente, excelente. Entonces estamos ahí. También estoy pendiente de los hermanos que estarán llegando un poco más tarde, entonces para darle acceso. Básicamente los temas que vamos a desarrollar, hermanos, en este curso, y como le decía al hermano David, queremos hacer más o menos 40 minutos la primera sesión, 40-45. Vamos a tener un momentito también, un tiempo de preguntas y respuestas que ustedes quieran quizás tener sobre este tema, sobre los temas. Y luego vamos a tener un break de 10 minutos, 10-15 minutos, y volvemos a la segunda sesión. Nuevamente el mismo formato, 40-45 minutos, hablando sobre estos temas. Hoy vamos a estar estudiando, hermanos, acerca de la definición básica de los grupos pequeños. Vamos a analizar esa definición y vamos a ver los propósitos y metas de los grupos pequeños. También vamos a ver los fundamentos bíblicos de los grupos pequeños. Estas 2 sesiones vamos a ver hoy. En 2 semanas más vamos a ver los grupos pequeños en la historia de la iglesia.
y la evangelización y el discipulado en los grupos pequeños, ¿verdad? Cómo esto nos puede ayudar a nosotros en la iglesia de poder realmente movilizar esto para que los hermanos puedan entender el concepto de cómo podemos evangelizar y discipular dentro de los grupos pequeños en la iglesia. Realmente el tema de grupos pequeños, hermanos, en mi experiencia, y creo que un poco también surgió en aquella conferencia que hicimos allá en Topica, la experiencia que tuvimos en nuestra iglesia antes de la pandemia, ¿verdad? Fue muy buena y muy satisfactoria. Tuvimos realmente 3 grupos pequeños distribuidos y últimamente, estos 3 últimos meses, estamos teniendo reuniones en Zoom y realmente se han añadido más personas a través de virtualmente e incluso como un plus, ¿verdad? Se agregaron gente de otros países y eso realmente era algo que hace 3 meses nosotros ni pensábamos, ¿verdad? Entonces, realmente Dios utiliza estas cosas, ¿verdad? Para que más personas puedan realmente tener acceso al evangelio y poder discipularse con nosotros. Entonces, antes de este tema que estamos viviendo hoy, empezamos los grupos pequeños y la iglesia y la familia se fueron realmente comprometiendo cada vez más. Hoy en día tenemos en nuestra iglesia, empezamos hace 1 año y medio más o menos, con 2, 3 familias. Hoy tenemos 15 a 16 familias en nuestra iglesia. Algunas son familias un poquito disfuncionales, que son solamente mamá con hijos o padres solteros o de esa manera. Entonces, pero ha crecido la iglesia de una manera realmente que damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y todo fue en base a lo que estábamos compartiendo como la visión de grupos pequeños. Entonces, haciendo esa pequeña introducción, son los temas que vamos a estar desarrollando, hermanos. Y ya entrando en tema, ¿verdad? ¿Qué es un grupo pequeño? Y antes de eso, yo quiero, voy a sacar un poquito este tema de la pantalla y quiero compartir algunos libros que después voy a pasarles, pero para que ustedes vean la carátula de los libros. A ver un poquito. Sí me ven ahí, ¿verdad? Libros que realmente son de mucha utilidad. Este libro, Iglesia Siglo XXI, del doctor Freddy Noble, esta es la portada del libro, fue uno de los libros que yo utilicé para mi tesis. De hecho, van a haber muchas referencias de eso en todos los materiales que vamos a estar estudiando. Este libro es muy bueno y lo escogí, hermano, porque realmente es algo actual, y no solamente actual, sino que el hermano Freddy Noble es un pastor hispano dentro de los Estados Unidos plantando iglesias aquí en los Estados Unidos. Entonces me interesó mucho este libro, prácticamente lo tengo de memoria. Lo tragué, como se dice, literalmente. Este es un buen libro para el contexto hispano, ¿verdad? De los grupos pequeños. Luego, otro libro que me sirvió mucho, un libro viejito, aunque no comparto mucho la teología de este hermano David Cho, es los grupos familiares y el crecimiento de la iglesia. No sé si se ve ahí bien. Este es del pastor Cho. Muy buen libro, hermanos, y material de los años 70, 80. Relata su experiencia de grupos pequeños. Este es otro libro que me lo tragué 2 veces más o menos, 2, 3 veces, para poder escribir sobre él. Entonces, esto lo vi porque también es imposible hablar de grupos pequeños y no haber leído a este hermano. Es un hermano profesional y experto en esa área de grupos pequeños. La iglesia de este hermano es la más grande en el mundo. Creo que tiene más allá de 1 millón de miembros, creo. Y tiene no sé cuántas miles de grupos pequeños o celulares, como les dicen ellos. Son más o menos, creo que 40,000 o 50,000 grupos celulares. Luego otro que es muy bueno también es grupos pequeños y una historia del ministerio celular de la iglesia, 2000 años de grupos pequeños. Este es uno más reciente del hermano Joel Comiskey. Joel Comiskey es otro experto en el área de grupos pequeños y realmente es un libro que me sirvió muchísimo porque habla desde grupos pequeños, desde la iglesia de la iglesia primitiva
hasta realmente nuestros días. Y vamos a hablar también sobre este material. Otro libro viejito ya, pero muy bueno, es el de Neil McBride, que se llama Cómo liderar grupos pequeños. Excelentes materiales, hermanos, que también pueden ustedes adquirirlos. Y se llama Cómo liderar grupos pequeños, de Neil McBride. Luego, otro último que me llegó ya al final, cuando estaba por culminar si ustedes leen inglés, este se llama 9 claves para el liderazgo de grupos pequeños efectivos. Este es de el Dr. Carl George. Si ustedes leen inglés, lo pueden aprovechar también. No hay en español, lastimosamente, muchos de los materiales no hay en español, pero esos son básicamente 5 libros que quería compartir. Hay muchos más, pero estos son básicamente el corazón de todo lo que yo escribí, ¿verdad? Entonces les puedo pasar después la lista y con el nombre del autor para que ustedes puedan tenerlo registrado. Entonces vamos a seguir con la clase y vamos a poner aquí la presentación y vaya tomando nota, por favor. En primer lugar, ¿qué es un grupo pequeño? Y estos son los conceptos básicos que vamos a ir sacando de algunos de los libros, ¿verdad? ¿Qué es un grupo pequeño? El grupo pequeño, y esto vamos a ir memorizándolo durante estas dos sesiones que vamos a tener, es un grupo de 3 a 15 personas que se reúnen semanalmente fuera del templo para edificación, evangelización y compañerismo, con el fin de multiplicarse. Esa es la definición básica de lo que es un grupo pequeño. Es un grupo de 3 a 15 personas que se reúnen semanalmente fuera del templo para edificación, evangelización y compañerismo con el fin de multiplicarse. Entonces, si usted va ahí tomando nota, lo puede hacer. Pueden sacar fotos si quieren, pero también yo les voy a facilitar este material después. Ahora, otra definición de grupo pequeño. Un grupo pequeño dentro de la iglesia es una reunión voluntaria e intencional de 3 a 12 personas que se congregan regularmente con la meta compartida de la mutua edificación cristiana y el compañerismo. Se dan cuenta que es más o menos lo mismo. Entonces, está hablando de una reunión voluntaria, de una reunión entre máximo hasta 12, 15 personas. Yo diría que 15 ya es un poco largo o grande el número. Los grupos que nosotros tenemos normalmente son de 10 personas máximo, ¿verdad? Porque a veces contamos los niños y cuando hablamos niños en nuestra familia hispana realmente tenemos que hablar de muchos, ¿verdad? Porque parece que nos gusta reproducirnos a nosotros los hispanos, ¿verdad? Pero esa es la realidad de los números. De 3 a 12, 15 ya es mucho a lo máximo, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar un poquitito las definiciones y vamos a ver las características de cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, analizando un poco la definición. En primer lugar, el tamaño de la célula o grupo pequeño. Hay una razón detrás de esta limitación. ¿Y cuál es? Es la de facilitar, ¿qué cosa? La intimidad, el compañerismo entre un número pequeño de personas. Hermanos, cuando nosotros empezamos a experimentar estos grupos pequeños en la iglesia, el hecho de reunirnos solamente los domingos no me ayudaba a mí a conocer a la gente. Pero cuando empezamos a reunirnos en las casas, realmente la intimidad creció, el relacionamiento creció, la comunión creció y el conocimiento unos a otros. Realmente eso fue de mucha ayuda para cada uno de nosotros. Ya éramos más que solamente iglesia, sino que ya éramos familia. Entonces, esto es algo que se logra con el grupo pequeño, por eso hablamos del tamaño de la célula. Tiene que ser pequeño y tenemos que siempre limitar a ese número. Hay iglesias que, por ejemplo, dicen llegamos a 12 o 13 y empezamos ya a dividirnos. Y a veces esta división muchas veces cuesta. ¿Por qué? Porque el grupo está bien arraigado ya entre sí. Pero la idea no es acostumbrarnos, sino que la idea es multiplicarnos, crecer y compartir el evangelio con otras personas. Entonces, esa es la razón del tamaño de la célula y grupo pequeño. Entonces, ¿tienen alguna pregunta sobre esto, hermanos? ¿Están bien? ¿Seguimos adelante? Ok.
No escuché, entonces vamos a seguir adelante. Número 2, la frecuencia de las reuniones. La frecuencia. En primer lugar vimos el tamaño. En segundo lugar, la frecuencia de las reuniones. La frecuencia de las reuniones busca proveer consistencia al grupo. Uno tiene que decir, hermanos, nuestra reunión será los miércoles a las 7 de la noche. Antes, cuando no había esta cuarentena, íbamos a la casa del hermano tal y ese era el lugar y la reunión, ¿verdad? Hoy en día es Zoom a las 7 de la noche los días miércoles. Entonces, busca consistencia, busca proveer consistencia al grupo, ¿verdad? Y lograr que los miembros adquieran, ¿qué cosa? Una rutina sana, que le dé importancia a estas reuniones. Porque cuando decimos, ok, miércoles hacemos y después el otro miércoles, no, se me olvidó, vamos a hacerlo el otro viernes. Eso es totalmente desorganizado y totalmente saca el interés a las personas. Saca el interés de poder comprometerse y de hacer algo secuencial. Porque cuando nosotros empezamos a hacer reuniones de grupos pequeños y el fin, por supuesto, de discipular y de evangelizar. Y uno tiene que ir trabajando sobre una serie de sermones o de estudios bíblicos en que podamos ir haciéndolo en una forma, como se dice, sistemática. O sea, tiene una secuencia lógica. Entonces, es de esa manera, la frecuencia de las reuniones es muy importante para que podamos tener y llegar a esa consistencia de grupo y lograr que los grupos, los miembros, tengan esa rutina que se merecen. Entonces, en primer lugar vimos qué cosa, el tamaño de la célula o grupo pequeño. En segundo lugar, la frecuencia de las reuniones. En tercer lugar, el lugar de reunión. Esto es muy importante. Se lleva a cabo en una casa o apartamento, pero también se puede realizar en un taller, salón de clases, en una escuela, en las instalaciones de un hogar de ancianos o en cualquier otro lugar que pueda recibir hasta 15 personas. Y acá está en mayúsculas. Lo importante y no negociable es que sea fuera del templo. Los grupos pequeños se caracterizan por eso. Son reuniones semanales que van a dónde? A las casas, a los lugares donde realmente podamos con el fin de evangelizar a otras personas. En nuestras reuniones de grupos de hogar que tuvimos, hermanos, nosotros les llamamos grupos de hogar, han venido gente que nunca participaron los domingos y solamente iban los días que tocaba la reunión entre semanas, porque era el único día que podía asistir. Entonces, ¿cuál era su tiempo de congregarse? Los días de semana. Entonces, pero se llevaba a cabo, ¿qué? En una casa. Otro motivo por el cual también es en una casa o separado de lo que es el templo, porque muchas veces cuando invitamos a nuestras amistades o familiares o compañeros de trabajo, ¿verdad? Que son, vamos a dar el lugar aquí, está entrando alguien, que son inconversos. ¿Qué pasa? Cuando tú le invitas al templo, hermanos, hay una barrera. La barrera se crea y dice, no, yo no soy evangélico, yo no soy de tu religión, no quiero saber nada. Entonces, ¿qué pasa? Al hablar de un lugar de reunión fuera de la iglesia, crea esa conexión, crea esa oportunidad para poder compartir el evangelio. ¿Por qué? Porque tú le invitas y le dices, mira, tenemos una reunión en la casa, quiero que compartas con unos amigos, vamos a tener un momento de café o lo que quieran compartir, y en ese momento es la buena oportunidad para poder realmente compartir el evangelio con estas personas. Entonces, esos son los motivos, las razones por las cuales hablamos del lugar de reunión de esa manera. Tiene que ser fuera de la iglesia, del templo. Número 4, el propósito de los grupos pequeños. ¿Cuál es el propósito de los grupos pequeños o células? Y acá quiero hablar un poco del tema de los nombres. Grupos pequeños es lo mismo que células. Por ejemplo, Freddy Noble en su libro habla de células. El hermano Cho habla de células. El hermano Joel Comiskey habla de grupos pequeños. Entonces, indistintamente, se llaman grupos pequeños o células. El tema nomás con el nombre de células, hermanos, es que hay una pequeña, ¿cómo se dice esto? Tiene una mala fama ese nombre en Latinoamérica por el tema de los grupos G12, que en un momento fue de mucho auge y realmente metieron doctrinas un poco raras dentro de las iglesias
y se llamaban células. Entonces, vamos a hablar de eso en la otra semana cuando hablemos y toquemos los modelos de iglesias de grupos pequeños. Pero básicamente eso era, yo por eso en mi tesis y en todo mi trabajo y en todo lo que es la iglesia, no llamamos células, le llamamos grupos pequeños. Entonces, pero se puede usar indistintamente, no hay ningún problema con eso. Entonces, ¿cuál es el propósito de los grupos pequeños o células? Los grupos pequeños se reúnen para cumplir con las funciones propias de la iglesia, pero en el contexto de un grupo pequeño. Entonces, cumplimos funciones propias de la iglesia, pero en un contexto mucho más pequeño, ¿verdad? Por eso le llamamos grupos pequeños. Ahora, en primer lugar, ¿cuál es el primer propósito de los grupos pequeños o células? Vamos a abrir nuestras Biblias y si alguien se voluntaría para leer Hechos 2:42, por favor, me ayuda. Hechos 2:42, quiero que leamos. Si alguien me puede leer, por favor, me dice yo y ahí ya comienza a leer. Yo. Sí, adelante, hermano. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén, amén. Entonces, ¿qué fomenta y cuál es el propósito de estos grupos pequeños? Acá vemos en el pasaje, dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. O sea, iban más allá de solamente reunirse para estudiar la palabra, sino que realmente tenían algo más que eso, sino que era el compañerismo y la comunión, ¿verdad? Que tenían como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Son importantes, hermanos, porque en el Nuevo Testamento nos enseña que es una de las funciones básicas de la iglesia. El compañerismo es una de las funciones básicas de la iglesia. Muy bien, ese es el primer propósito que vemos aquí. Segundo, o letra B, la edificación, ¿verdad? La edificación. Vamos a leer Santiago 5:16. Si alguien me ayuda a leer, por favor, Santiago 5:16. ¿Qué dice Santiago 5:16? ¿Quién puede leer? Aquí lo tengo. Adelante, hermano. Gracias. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. ¿En qué contexto ocurre eso? ¿Verdad? Ocurre realmente en el contexto de un grupo pequeño, de un grupo de iglesia familiar, ¿verdad? Esa confesión, ese orar unos por otros y realmente poder compartir ese tiempo. Y en segundo lugar, entonces, es para edificación. Nos edificamos unos a otros cuando nosotros nos reunimos en estos grupos pequeños. En primer lugar, tenemos compañerismo. En segundo lugar, tenemos edificación o nos edificamos unos a otros como iglesia. En tercer lugar, o básicamente acá dice, la preocupación de alentarse unos a otros en el crecimiento cristiano, edificando la fe con el conocimiento de la palabra de Dios y también el cuidado mutuo en el caminar y el testimonio cristiano. Eso es lo que sucede en la edificación, ¿verdad? El alentarnos, preocuparnos unos a otros en nuestro crecimiento, ¿verdad? Y edificándonos en la fe con ese conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Entonces, en estos grupos ocurre eso, ¿verdad? Nos edificamos unos a otros, no solamente aquel que enseña, el pastor o el líder que está como líder del grupo pequeño enseña, sino que también somos edificados por el aprendizaje de otros hermanos, ¿verdad? Que quizás enseñan con lo que sucedió en su vida, con experiencias que pasaron, y eso realmente nos sirve a todos como un aliento para seguir caminando esta vida de cristianos que tenemos, ¿verdad? Entonces, número 1, compañerismo. Número 2, edificación. Número 3, multiplicación. Vayan conmigo a Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20. Alguien que lo lea, por favor. Mateo 28, 19 al 20. ¿Quién me ayuda?
Amén. Yo, hermano. Sí, adelante. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa? La multiplicación. ¿Cómo se logra esto? Hermanos, la multiplicación se llevará a cabo a través de la evangelización y el discipulado, que deberá causar ¿qué cosa? Un crecimiento espiritual y numérico que produzca tracción para una mayor multiplicación. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? ¿Verdad? De que cuando nosotros nos reunimos como grupos pequeños, ahí hacemos nuestra tarea evangelizadora. Ahí hacemos nuestra tarea de discipulado, ¿verdad? Y no vamos a lograr crecer numéricamente si primeramente no crecemos espiritualmente. Entonces, eso se logra todo lo anterior, compañerismo, edificación, y entonces se puede llegar a una multiplicación, ¿verdad? Hay veces que grupos se multiplican y he leído historias y historias de grupos que se multiplicaron muy rápido, donde no había una madurez cristiana. Entonces, ¿qué pasa? Fracaso, pecados, tantas cosas que pueden suceder en ese momento en las iglesias, y que eso causa división. Y realmente, ¿por qué es eso? Porque no hubo un crecimiento espiritual, no hubo un crecimiento fuerte espiritual. Entonces, la multiplicación se lleva a cabo en estos grupos, pero a través de un crecimiento espiritual del grupo, ¿verdad? Que pueda realmente causar ese crecimiento numérico. Siempre le digo a los hermanos de nuestra iglesia, hermanos, no podemos lograr crecer numéricamente si nosotros primeramente no crecemos espiritualmente. Y eso es clave, ¿verdad? Para la iglesia, para nuestras iglesias. Entonces, seguimos adelante. Compañerismo, edificación, multiplicación son los propósitos de grupos pequeños. Siguiendo con esto, vamos a ver un poco las metas de los grupos pequeños. Esto lo tomé del libro, a ver un poco, está entrando alguien, vamos a ver. A ver un poquito. Ahí. Un segundito, voy a hacerle entrar aquí a alguien que me están pidiendo acceso. A ver aquí, esto, ahí entro. Bienvenidos a los que entraron recién. Muy bien. Las metas de los grupos pequeños, ¿verdad? En primer lugar, vamos a Juan 13:35. ¿Cuál es la meta de estos grupos? Juan 13:35 nos habla de algo clave, algo fundamental. ¿Quién puede leer, por favor? Juan 13:35. Amén. Amén. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Entonces, fomentamos el amor bíblico, ¿verdad? La meta es llegar a tener y fomentar ese amor. Gente de afuera nos conozca por qué cosa, por amor que nos tenemos unos a otros. Y eso es fundamental. El Señor Jesús dice acá, van a conocerle a todos que son mis discípulos no dice si tuvieran sana doctrina, por supuesto es importantísimo, si tuvieran buena teología, si tuvieran un buen pastor. No, dice acá, si tuvieran amor los unos por los otros. Disculpe, ¿cuál fue el versículo 10 qué? ¿Juan 10 qué? Juan 13:35, hermano. 13:35. Juan 13:35, sí. Juan 13:35. Muchas Entonces, gracias. adelante, de nada, hermana. Fomentamos el amor bíblico, ¿verdad? Nosotros nos amamos unos a otros. Qué importante es eso, ¿verdad? Hay veces que el ambiente de la iglesia y de los grupos, a veces no hay tanto amor, y que para qué vamos a invitar a otra gente, ¿verdad? Si afuera tiene problemas, afuera no encuentra el amor, ¿qué va a venir a encontrar aquí en nuestros grupos pequeños, ¿verdad? En nuestra iglesia. Entonces fomentamos el amor bíblico, nos amamos unos a otros. Número 2, promovemos ¿qué cosa? La comunión, que ya hablamos, la coinonía y la unidad. Hechos 4:32. ¿Quién puede leer Hechos 4:32? Hechos 4:32, por favor, me ayuda.
Amén. Sí. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Amén, amén. Eso, a eso realmente tenemos que llegar como iglesia. No solamente hablando de grupos pequeños, sino que como iglesia, dice, era de un corazón, era un alma. Los grupos pequeños, hermanos, promueven a eso, la comunión, la unidad. Yo diría más bien la unanimidad, ¿verdad? El estar unánime juntos, ¿verdad? El de poder realmente ser de un corazón, de un alma. Y dice, nadie decía ser suyo propio lo que tenía, sino que todas las cosas compartían. No estoy diciendo acá que vayamos y vendamos el carro y la casa y nos quedamos afuera. No, de ninguna manera, sino que ¿qué pasa? Es realmente ver la necesidad de tu hermano, ver la necesidad de tu prójimo y poder ayudar a nuestro hermano y decir, realmente lo que tengo es de Dios. Dios me dio a mí, por eso te comparto. Entonces, no solamente vamos a estar promoviendo esa comunión y la unidad, sino que también que vamos a estar haciendo, demostrando el amor, lo primero que dijimos, demostrando el amor hacia mi prójimo, hacia mi hermano, hacia mi hermana en Cristo. Número 3, ya hablamos también de esto, pero estamos profundizando más, edificar al cuerpo. Vamos a Colosenses 2, 6 y 7. Colosenses 2, 6 y 7. ¿Quién puede ayudarme? Colosenses 2, 6 y 7. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén, amén, gracias, hermano. Entonces, en los grupos pequeños edifican al cuerpo. ¿De qué manera? De esta manera, ¿verdad? De que sobreedificados, estemos confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, dice, abundando en acciones de gracia. Nos edificamos al cuerpo de Cristo de esta manera, ¿verdad? Seguimos adelante, hermanos. Letra D. ¿Cuál es otra meta? Fomentar los dones espirituales. Si leemos, por favor, Romanos 12, 6 al 8 y 1 Corintios, otro hermano que pueda leer 1 Corintios 12, 4 al 11. Entonces vamos a estar leyendo dos pasajes. ¿Quién puede leer primero Romanos 12, 6 al 8? Amén, hermano. Amén. De manera que tenemos diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Amén. Entonces, los grupos pequeños, hermanos, nos ayudan a fomentar los dones espirituales, ¿verdad? El hecho de poder decir, está aquel que enseña, aquel que sirve, aquel que ministra. No todos vamos a predicar. Imagínense si todos predicamos en la iglesia, hermano. ¿Quién va a escuchar? O si todos sirviéramos, o si todos exhortáramos en la iglesia, imagínense, eso sería un total desorden, ¿verdad? Por eso Dios puso y estableció a cada uno en su cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, para que podamos fomentar nuestros dones espirituales. Están los maestros, están los líderes, están aquellos hermanos que oran, aquellos que administran. Entonces, para que podamos realmente en cada grupo que conforma la iglesia, podamos ayudarnos y de esta manera los dones espirituales sirven para edificarnos. De esta manera los dones sirven para amarnos unos a otros. Entonces, ¿cuál es el otro pasaje que dije? 1 Corintios 12, 4 al 11, por favor. ¿Quién puede leer? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu,
a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas esas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo cada uno en particular como él quiere. Amén. Amén. Gracias, hermano. Entonces vemos aquí, hermanos, que dice diversidad de operaciones, hay diversidad de dones, diversidad de ministerios. No todos podemos tener el mismo don. Pero eso sí, cada uno de nosotros tenemos un don. Al ser regenerados, al ser nacidos de nuevo, el Espíritu Santo nos capacita a nosotros con uno o más dones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros somos añadidos al cuerpo de Cristo, está en nosotros el descubrir cuál es el don que Dios nos dio a nosotros. Entonces, para eso sirven ¿qué cosa? Los grupos pequeños, el congregarse en la iglesia y el poder crecer espiritualmente, porque a medida que crecemos, vemos cuál es nuestro don espiritual. Yo hace 20 años atrás, hermano, yo apenas tocaba el piano en la iglesia. Ni quería separarme enfrente a predicar. Eso era algo para mí imposible, porque yo era muy introvertido y todo eso. Pero al final uno, cuando va creciendo y conociendo, finalmente uno se da cuenta, wow, el Señor me llamó al pastorado, me llamó a la enseñanza, me llamó a poder ministrar a personas. Y eso yo no lo supe, no lo vas a saber en el primer día que te conviertes, lo sabes a medida de que pasa el tiempo, que creces, que te fortaleces en el Señor y que realmente vas fomentando esos dones espirituales que el Señor nos dio. Entonces, esas son las metas, ¿verdad? Los propósitos de estos grupos pequeños. Muy bien. Tenemos... Disculpe, pastor, sí, el adelante. último versículo fue... Primera de Corintios 12, 4 al 11. Primera de Corintios, sí. 12 del 4 al 11. Del 4 al 11, sí, sí. Gracias. Muy bien, hermanos. ¿Tendrían preguntas que quieran hacer? En este momento hemos terminado esta primera sesión. Entonces vamos a prepararnos vamos a hacer un pequeño break, como le dije al hermano David, 10 minutos más o menos, 10, 12 minutos, y volvemos y entramos en la última sesión del día. ¿Tienen alguna pregunta con relación a esto, hermano? Sí, una pregunta. Sí, adelante. Cuando se hace un grupo pequeño, supongamos que por parte de la iglesia se va a hacer ese grupo y se le denomina a una persona como el líder de este grupo. La enseñanza que se va a dar en ese grupo va a ser proporcionada por la iglesia, por nuestro pastor. Sí, de hecho, cuando nosotros habilitamos y abrimos grupos pequeños, la persona que va a enseñar, en primer lugar, tiene que ser, como le decimos en mi país, pasado por agua. Tiene que pasar por una entrevista conmigo, y no solamente eso, sino que tiene que demostrar haber estado ya con nosotros 6 meses por lo menos. Tiene que ser una persona madura espiritualmente, una persona que es enseñable. Y el material que le damos a estos hermanos es el mismo material que en todos los otros grupos pequeños lo estamos dando. De ninguna manera tiene que ser un material aparte. Este grupo A tiene un estudio, el grupo B tiene otro, el otro grupo tiene otro. No, todo tiene que estar supervisado en cierta manera siempre por el pastor, los ancianos y los líderes de la iglesia, para que todo vaya corriendo de una misma manera. No permitimos, en mi caso particular, no permitimos de ninguna manera que alguien me venga a enseñar otra cosa, ¿verdad? La meta nuestra como iglesia es esta, y aclarando un poco su pregunta, hermana, sí, es que cuando lleguemos a un grupo más grande, vamos a suponer, lleguemos a 10, 15 grupos de pequeños, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Para un pastor es imposible agarrar todos los grupos, imposible. Entonces, ¿cuál es la meta? Es que el pastor enseñe a los 15 líderes, vamos a suponer los lunes, entonces un material, y esos 15 líderes, el mismo material, lo enseñan durante toda la semana. sí. Entonces, ¿quién va enseñándoles
indirectamente a todos los grupos pequeños, el pastor mismo, porque el pastor es el que enseña el material y ese mismo material es que todos los otros hermanos líderes van compartiendo durante la semana. Esa es la manera en que se debe de trabajar, ¿verdad? Y eventualmente el pastor cae en alguna casa y de sorpresa siempre tiene que caer en algún grupo para poder supervisar y ver que están enseñando, que no estén hablando en lengua, cayéndose por ahí, ¿verdad? Y que estén realmente estudiando y haciendo lo que como iglesia se han comprometido a hacer, ¿verdad? Esa es un poco respondiendo su pregunta. Amén, gracias. No sé si le respondí, hermana. Sí, está muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Alguien tiene otra pregunta, hermanos? ¿Otra duda? Quisiera aclarar. Sí. Yo tengo una pregunta. En el dado caso de que se haga más de un grupo, la enseñanza de ese grupo siempre tiene que ser dirigida por un varón. Esencialmente, nosotros, ¿verdad? Como bautistas, lo preferimos de esa manera, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa en un grupo que son todas hermanas? En ese grupo, por supuesto, se permite que una hermana enseñe, bajo la supervisión de ¿quién? De un pastor, ¿verdad? Porque la palabra es bien clara, ¿verdad? El tema de la enseñanza, ¿verdad? La enseñanza de las hermanas es hacia las más jóvenes, dice, para que puedan, con su experiencia, ayudar a las hermanas más jóvenes. Entonces, en ese caso en particular, sí se permite, ¿verdad? Que hay grupos, por ejemplo, grupos de mujeres. Es lo más razonable que una hermana enseñe, ¿verdad? Ahora, ¿qué enseña? Lo que está supervisado por el pastor. Entonces, esa es la manera en que nosotros procedemos, ¿verdad? Ahora, cuando hay un grupo diverso de hombres, mujeres, y de acuerdo a la palabra, nosotros no permitimos, ¿verdad? Que hermanas enseñen a los hermanos. Entonces, esa es la manera en que no es machismo, no es nada de eso, sino que es solamente seguir el orden bíblico establecido, ¿verdad? El rol que Dios nos dio a cada uno. Las hermanas sirven de una manera excelente en las iglesias. Las hermanas tienen su rol designado, así como Dios designó el rol de la familia, padre, papá o esposo, esposa, hijos, ¿verdad? No es que gobiernan los hijos, sino que Dios estableció el papá, la mamá y los hijos, ¿verdad? El esposo, la esposa, y tenemos un orden en la familia. De la misma manera tenemos ese mismo orden en la iglesia, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? El pastor, el oficio pastoral es para el hombre. El oficio pastoral, ¿verdad? Ahora, eso no quita que alguna hermana pueda enseñar a las hermanas y dar alguna conferencia, por supuesto, pero no en un rol de pastoral, de ninguna manera. No sé si te aclaré tu duda, hermanito. Sí, hermano. Sí, Jairo, ¿verdad? Sí, muy clara. Simplemente preguntaba eso porque esa era mi duda. En el caso de que fueran puras hermanas, pues no veo que sean, por decirlo así, necesario o obligatorio que sea un varón. Sin embargo, como los grupos pequeños son una extensión de la iglesia, pues entonces por eso solamente quería aclarar. Sí. Más lógico es que pues, sí, así es. a un varón, porque es como lo creemos conforme la escritura enseña. Las hermanas sirven muy bien enseñando también a niños, ¿verdad? A niños, a jóvenes. De hecho, yo cuando estaba en mi país, yo vine a conocer al Señor a través de una misionera que estaba en nuestra escuela dominical. Ella era la que enseñaba. Entonces, realmente las hermanas tienen un rol muy importante dentro de la iglesia. Incluso también en algunos casos, como dice la palabra, pueden servir como diaconisas, ¿verdad? Y la palabra diácono es servidor solamente, ¿verdad? El hecho de estar sirviendo a la iglesia de esa manera. Entonces, sí, así es. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, que tengan antes de entrar en el break? Hermano Arnaldo, dentro Sí, del propósito del grupo pequeño, pues obviamente es el compañerismo, la edificación, multiplicación. Usted menciona que ahí ya puede haber un material ya no establecido, obviamente, por el pastor, ¿verdad? Que se enseñe. Pero sí. también usted comentó
dentro de esos grupos pequeños, a veces también el compartir el testimonio de las vidas y todo son importantes también todo eso. Claro que sí, Eh, claro que sí. y obviamente, y también creo que, no sé si me equivoco, ¿verdad? Pero escuché que también se puede discipular también en esa parte también, hacer el discipulado también. Sí, la idea y los formatos de los grupos pequeños son variados, ¿verdad? Por ejemplo, hay grupos, como se dice, de una manera podemos entrar en tiempo de oración y luego testimonio, ¿verdad? Y después del testimonio entramos en la parte de enseñanza. En la parte de enseñanza, ¿qué sucede? Por supuesto, hay gente muchas veces que viene de afuera, son inconversos. Entonces, siempre el material que podemos preparar tiene que tener un tinte evangelístico, ¿verdad? Para que pueda alcanzar a estas personas. Ahora bien, ¿qué pasa si todos somos ya creyentes? Si todos somos creyentes, por supuesto, se elige un material que sea más bien de un discipulado, ¿verdad? Para que podamos ir creciendo. Y hay, por ejemplo, diversidad de grupos pequeños. En iglesias grandes, por ejemplo, los que son nuevos creyentes van a un grupo específico de nuevos creyentes. Pero esto ya es cuando son iglesias demasiado grandes, ¿verdad? Cuando hay grupos que dicen, no, yo soy adulto soltero, por ejemplo, y entonces va a un grupo específico que es el grupo de adultos solteros o de madres solteras. Entonces, pero eso ya dependiendo del grupo cuando vaya creciendo, pero cuando son iglesias chicas, bueno, como la mía todavía, no se puede hacer esa distinción. Entonces lo que se hace es escogemos un material bastante simple en el sentido evangelístico, pero también a la vez algo bien sólido para que podamos discipular a nuestros hermanos que ya necesitan más carne, ¿verdad? Entonces esa es una manera de poder combinar este tema, ¿verdad? De discipular y de evangelizar. Vamos a hablar de ese punto más en 2 semanas cuando hablemos del evangelismo y discipulado en los grupos pequeños. Yo voy a ahondar más en ese tema. Ok, hermano. Gracias. Adelante. ¿Alguien más, hermano? Si no hay más, vamos a un receso. ¿Qué les parece? Amén. Amén. Vamos a un receso, entonces ponemos aquí como le dicen, en mudo y apagamos la pantalla. Y nos encontramos aquí, son 7:02, hermanos. ¿Qué les parece si aquí nos encontramos 7:15? ¿Les parece? Ok. 7:15, así nos da tiempo para terminar bien a las 8. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Nomás salirnos y entrar otra vez? No salga. Quédese ahí nomás, hermana. Puede poner en mudo su micrófono. Ah, ok. Y apagar un poco su video si quiere. Entonces ahí nos encontramos después.
Boom. Fíjate, pues, bueno, está. Hermano, esta clase que tienen, o sea, cada semana tienen una clase diferente. ¿Cómo funciona? Sí, así es, hermano. Cada semana, cada lunes de 6 a 8 estamos teniendo ahora aprovechando también el Zoom, ¿verdad? También con algunos hermanos también de fuera que nos están apoyando y estamos teniendo clases Qué bueno. y bueno. otras de repente con nuestro pastor también aquí en la iglesia. Ah, qué excelente, qué bueno. ¿Y son básicamente todos estos son los estudiantes o hay más? Creo que sí, somos todos. No hay más. Oh, okay. Falta nada más nuestro hermano Reinel, que es el que no vi. Y Vero. Y no, Ah, nuestra aquí está hermana Vero. Vero ya está también y por ahí Qué nuestra hermana Adriana y Tommy, que son también. Sí, somos todos, hermano, casi. Excelente, qué bueno. Muy buena iniciativa del hermano David. Sí, así es, hermano. Realmente. Muy bien. Tenemos un minuto, así que vamos a dar tiempo a los hermanos. Le dije y 15, entonces vamos a dar tiempo. Sí, hermano. Todos están hacia el área de Nebraska, ¿verdad? Sí, todos estamos aquí en Norfolk. Bueno, nuestro hermano Jairo está en Columbus y nuestra hermana Albeti está en Madison, está aquí a 16 millas aquí. Y Columbus a 40 y tantas millas más o menos. Ah, ok.
Qué bueno. Lleno de maíces siempre por ahí, ¿verdad? Así es, hermano. Plantación de maíz. Mucho Sí, porque maíz. es lo que... Ajá. Sí. Muy bien. Vamos a empezar, hermanos. ¿Qué les parece? Van Sí, llegando, claro. van llegando los hermanos y bueno, quiero saber, ¿han aprendido algo hasta aquí? Por lo menos en unos 45 minutos primeros que estuvimos hablando. Espero que hayan aprendido algo. Claro que sí, Qué hermano. bueno. Por supuesto que Me sí. alegro. Entonces vamos a seguir un poquito más profundo y vamos a ir viendo en este momento, como les dije, vamos a estar estudiando el tema de fundamentos bíblicos, ¿verdad? De los grupos pequeños. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Ok, ahí estamos. En la pantalla, ahí ven. Sí ven la pantalla, ¿verdad? Sí, hermano. Sí, hermano. Excelente. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de la primera sesión. ¿Y quién me puede leer qué es un grupo pequeño? Por favor, ahí está en la pantalla. Amén. Es un grupo de 3 a 15 personas que se reúnen semanalmente fuera del templo para edificación, evangelización y compañerismo, con el fin de multiplicarse. Amén, excelente. Yo esta definición les hice memorizar a la gente que participó en mis talleres de disertación. Así que también les voy a pedir que puedan ir memorizando porque el fin está aquí. O sea, es un grupo pequeño que se reúne ¿cuánto? La frecuencia es semanal. ¿Dónde? Fuera del templo, con un propósito, edificación, evangelización, compañerismo, con el fin de multiplicarse. Entonces, bastante simple la definición y tratar de entender lo que estamos, ¿verdad? Leyendo y ver que estamos hablando de tamaño, de frecuencia, lugar y propósito, ¿verdad? 4 cosas en esta definición. Entonces, lugar, fuera del templo, tamaño, 3 a 15 personas, propósito, edificación, evangelización, y compañerismo. Y el propósito, el fin de multiplicarse. Amén. Amén. Muy bien, entonces eso es básicamente lo que se entiende por el grupo pequeño. Entonces quiero que me acompañen ahora para entrar a hacer una pequeña introducción de la sesión, de esta sesión. Quiero que vayan conmigo en sus Biblias en Hechos 2:42. Hechos 2:42. Y vamos a leer un poquito lo que dice en estos pasajes. Vamos a ver 3 puntos. Vamos a ver el resultado. Brevemente, yo creo que ya muchas veces habrán escuchado prédicas sobre esto. No voy a predicar, pero vamos a analizar un poquito la palabra, lo que nos dice aquí. Dice versículos 42 al 47 de Hechos 2. ¿Quién me puede leer, por favor, estos? A ver un poco. 6 versículos. 5, 6. Sí. Yo. Dice, Okay, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. 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 Siempre hablamos de este pasaje cuando queremos referirnos, ¿verdad?, a la iglesia primitiva o la primera iglesia que realmente el Señor fundó a través, ¿verdad?, del bautismo del Espíritu Santo y en Pentecostés. Y esto fue lo primero que podemos ver de lo que era una iglesia, ¿verdad? De lo que era una iglesia en aquel entonces. Entonces, en primer lugar, quiero ver cuál es la primera característica que vemos aquí, la unanimidad. Versículos 44 y el 45 nos dicen que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice, vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esta palabra unanimidad a mí me gusta mucho más que la palabra unidad. ¿Por qué?
y yo no sé si esto lo expliqué aquella vez que estuve en la conferencia con ustedes en Topica, pero vale la pena resaltar esto. La palabra unanimidad, hermanos, y la palabra unidad, pareciera ser que son sinónimos, pero realmente no. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos un frasco aquí de canicas, en este lado. Las canicas están en el frasco de vidrio. Pero yo tengo acá al lado un racimo de uvas. ¿Y qué hago con los dos? Tiro al piso. ¿Creen ustedes que se va a desparramar más? Las canicas. Las canicas. De las uvas. Las De las canicas. canicas, ¿verdad? Las Por canicas. supuesto, se va a romper, se va a ir por todos lados las canicas. ¿Por qué? Porque ahí está la diferencia de unidad y unanimidad. En Cristo estamos unánimes a la rama, ¿verdad? Que es el tallito, ¿verdad? De las uvas. Entonces, cuando nosotros entendemos esa realidad de que estamos pegados a la vid, que es Cristo, eso me habla a mí de unanimidad. Puede salir una o dos uvas con el golpe, pero la mayoría va a quedar en el piso. ¿A qué? Pegado a qué? A la rama. Porque esa rama, ese racimo de uvas está unánime. Ahora, las canicas estaban unidas nomás. ¿Por qué? Por un frasco, que no significaba nada para ellos, solamente era algo que les sostenía. Cuando se cae eso, se dispersaron por todos lados. La unidad ocurre en algún club social, puede ocurrir en una organización secular. ¿Por qué? Porque solamente les une ¿qué cosa? El lema, el nombre. Pero a nosotros, hermanos, que estamos en Cristo, nos une Cristo. Amén. Y por eso Amén. estamos unánimes. Entonces, esto era lo que pasaba con esta gente y estos hermanos de la iglesia primitiva. Fíjense el versículo 44, lo que dice nuevamente. Todos los que habían creído. Y ahí está la clave, la unanimidad. Todos hemos creído ¿en quién? En Cristo. Y eso, los que nos une a nosotros, a la vid que es Él, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Que el Señor nos tiene a nosotros unánimes, porque pues somos un organismo vivo. Somos un organismo vivo. No somos, si bien es cierto, nos organizamos como una organización, no somos una organización, somos un organismo vivo de gente que ha sido regenerada por el Espíritu Santo y salvada por Cristo y somos redimidos por Él. Entonces somos un organismo vivo que estamos en unanimidad. Entonces, esa es la primera característica de la iglesia primitiva. ¿Cuál es la segunda característica? Versículos 42 y 46 van a encontrar la primera palabra. ¿Qué es la primera palabra en que están en el versículo 42 y 46? Perseveraban. Eso, perseverantes, ¿verdad? Entonces, eran perseverantes en la doctrina, eran perseverantes, dice, unánimes cada día en el templo. Interesante eso, ¿verdad? A veces a nosotros nos cuesta, a algún hermanito llegar los domingos, a veces tan difícil, ¿verdad? Pero dice, perseveraban unánimes cada día en el templo. Había perseverancia. La palabra perseverancia significa golpear hasta que se rompa. Eso significa, literalmente. Entonces, ir golpeando hasta que se rompa. Esa es la palabra perseverancia. Entonces, primera característica era la unanimidad. Segunda característica era la perseverancia. Y la tercera característica, en el versículo 46b encontramos, dice, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. ¿Qué es lo tercero? La comunión. Comunión. Y acá hablamos de una palabra compuesta, común unión, ¿verdad? Ajá. La común unión que tenemos como hijos de Dios, ¿verdad? De ser familia. Entonces, estas tres características, yo creo, y bíblicamente son las que tienen que acompañar a toda iglesia, en todo tiempo, en toda época, en todo lugar. De ninguna manera podemos subsistir como tal si no tenemos uno de estos tres elementos como iglesia. Si no tenemos, ¿verdad? Si nos falta unanimidad, estamos perdidos, hermano. Si nos falta perseverancia en la doctrina, en ser perseverantes al congregarnos, porque el hecho de congregarnos es algo que está mandado por nosotros, a nosotros en la Escritura. Dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, el hecho de dejar de congregarte se hace costumbre. Entonces, ¿qué pasa?
tenemos que ser perseverantes y por supuesto tenemos que ser y tener esa comunión que Cristo nos mandó tener. Si uno de estos elementos falta, va a haber dificultades. No podemos seguir adelante. Ahora, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Está en la respuesta en la última parte, el versículo 47. Señor. Miren el resultado. Dice, ¿quién me puede leer la última parte, hermano? Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. El Señor añadía. Nosotros hacemos nuestra parte, nuestro trabajo que el Señor nos encomendó. Y el Señor entonces, ¿qué hace? Nos bendice de esa manera y añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Esta es la iglesia, para mí, la iglesia perfecta, la primera iglesia, la iglesia primitiva. Realmente porque, wow, veíamos cómo el Señor añadía y bendecía a esta iglesia. Y esta era una iglesia que caminaba con poder. Una iglesia que caminaba de esa manera, donde pisaban, hermanos, como Pedro y Juan, por ejemplo, la gente quería, dice, irse a la sombra de ellos solamente para ser sanos. Imagínense. Ni siquiera querían que les hable, solamente que caminen a su lado y pasar a la sombra, porque era una iglesia que caminaba con poder. Por estos tres componentes, unánimes, perseverantes y tenían comunión. Amén. Entonces, esa es la característica de la iglesia primitiva. Es la característica. Ahora bien, esa fue la primera iglesia, ¿verdad? Y la primera iglesia podemos ver, hermanos, que se reunían en las casas. Eso vamos a ir viendo más adelante. Pero, ¿cuál es el fundamento para los grupos pequeños? El fundamento bíblico. Vamos a ver un poco, y aquí quiero que vayan anotando si quieren. De hecho, eso les voy a pedir. No sé si quién me puede facilitar, si el hermano David quizás me puede facilitar el email de cada uno de ustedes. Así yo le puedo enviar todos estos materiales para que puedan estudiarlo, hermano. Entonces, los grupos pequeños de hogar no solamente existen para alcanzar a los demás con el evangelio, sino también sirven para ¿qué? Para desarrollar un crecimiento espiritual y fortalecimiento progresivo en la congregación. Entonces, existen para esto, para alcanzar, pero también existen para discipular. Entonces, nosotros realmente como iglesias, que tenemos que realmente alcanzar a la comunidad con el evangelio, y a través de estos grupos pequeños de hogar también tenemos que experimentar ¿qué cosa? El crecimiento que como toda familia espiritual lo tenemos que hacer a través de un conocimiento profundo de las escrituras. Entonces, esto es el fin de todo grupo pequeño. Ahora vamos un poco a la palabra, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento vemos, hermanos, que Dios utilizó grupos pequeños para la realización de sus planes. El Señor podemos ver en toda la historia de la palabra, cuando leemos que el Señor utilizó a grupos pequeños para la realización de sus planes. Podemos ver en primer lugar Génesis 1, 27 y 28. ¿Quién me puede leer ese pasaje? Génesis 1, 27 y 28. Amén. Amén. Y crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Amén. Entonces vemos que en Edén Dios creó a quien, a un hombre y una mujer. Grupo pequeño para fructificar y multiplicarse. ¿Cuál fue el primer grupo pequeño? Adán y Eva. No había más nadie, hermano. Ni suegra tenía Adán. Imagínense, ¿verdad? Entonces vemos que Adán y Eva estaban solos. Era un grupo pequeño. Y dice, la palabra es muy clara. Les dice, Dios les bendice y les dice algo interesante. Fructifiquen y multiplíquense. Llenen la tierra. Sojuzgad la tierra y señoread en los peces del mar, aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y eso sigue existiendo hasta hoy, hermano. ¿Por qué creen que los perros, cuando tú le haces así, los animalitos corren de uno? Porque tenemos esa autoridad dada por Dios
de sojuzgar y señorear en la creación. ¿Por qué creen que el león te ataca? Porque tiene miedo. El oso hace lo mismo. Por eso, porque hay un patrón, un diseño de Dios, ya desde el principio de la creación, de que el hombre fue creado para esto, fructificar, multiplicarse, señorear a todos los animales. Entonces, el Señor creó al hombre y a la mujer con este fin. Es el primer grupo pequeño que vemos, ¿verdad? El primer propósito, llenar la tierra, lo cual es una bendición. Amén. 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 Segundo lugar, vamos a ir viendo en segundo lugar aquí qué pasó después con el correr del tiempo. Vamos a Génesis 6. En el correr del tiempo, ¿qué pasó? ¿Quién puede leer, por favor, Génesis 6, 1 al 8? Amén. Amén. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la multitud de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, reharé de sobre la faz de la tierra y los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta las reptiles y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. 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 Gracias, hermana. Sí, hermano. Interesante, ¿verdad? Que Dios escoge a Noé y su familia, un pequeño grupo de ¿cuántos eran? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántos entraron en el arca? 8. 8. ¿Para qué? Para continuar con su plan eterno. Luego de la historia de la creación, hermanos, la caída del hombre, y aunque Dios les saca del Edén a Adán y Eva, ellos hallan gracia. Su gracia Amén. fue derramada sobre Adán y Eva, permitiéndoles que cosa continuar con lo previamente establecido por Dios, la fructificación, la multiplicación. Entonces, ¿qué pasa? La población continúa creciendo y también la maldad continúa incrementándose. Y el relato de Génesis nos dice esto que leímos recién en Génesis 6. Entonces, cuando Dios decide exterminar al hombre de la faz de la tierra, ¿qué pasa? Noé fue escogido. Juntamente con su familia, halla gracia, dice. Y esa palabra, pero Noé halló gracia. Qué interesante. Yo creo que esta es la historia de cada uno de nosotros, ¿verdad? Así pero, voy a poner tu nombre ahí. Halló gracia delante Amén. del ojo del Señor, ¿verdad? Porque el Gloria a Señor Dios. derramó su gracia sobre nosotros y gracias a Dios por eso. Entonces, Él Amén. determina salvar a este grupo y con ello continuar el proceso que había comenzado mucho antes de la fundación del mundo, lo cual era el plan eterno de Dios, ¿verdad? Fructificar, multiplicar la tierra y con un plan, ¿verdad? Que vamos a ver al final, el plan redentor Amén. de Cristo. Seguimos adelante, Amén. hermanos. Luego vemos más adelante qué pasa. Dios escoge a quién? A Israel. No por ser numeroso ni poderoso. Vamos a Deuteronomio 7. ¿Alguien me lee, por favor, Deuteronomio 7, 7, 8? Amén. Amén, hermano. Dice Deuteronomio 7, 7 al 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido,
Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Amén, amén. Entonces, ¿qué pasa? Dios escoge a Israel no por ser poderoso, no por ser grande, sino que era el más insignificante. Dice, porque Él le Amén. amó y porque quiso guardar su palabra, el Señor, Amén. dada a sus padres, dice. Entonces, porque Dios les amaba. Dios les amaba. Entonces, por esa razón, dice, a través de este grupo pequeño en Israel, en comparación a todas las naciones de la tierra, Dios llevaría al cabo, ¿qué cosa? Su propósito de traer ¿a quién? Al Salvador Jesús, por medio de su linaje de una de las tribus. Entonces, van viendo cómo el plan de Dios se va cumpliendo. Y todo a través de grupos pequeños e insignificantes, diríamos, ¿verdad? Adán y Eva, Noé y su familia, Israel, que era un grupo, una nación pequeñísima, delante de todas las otras naciones de la tierra, ¿verdad? Seguimos adelante. A través de este grupo pequeño en Israel, en comparación, hermanos, a todas las naciones, como les dije hace rato, Dios iba a llevar a cabo su propósito de traer al Salvador al mundo. Vamos a leer Éxodo 1, 1 al 7. Éxodo Amén. 1, 1 al 7. Amén. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Talit, Gad y Aser. Todas las personas que nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Amén. Amén. ¿Cuánto entraron, dice hermano? A los que, dice, les nació a José, 70 solamente. 70. 70 delante de una nación de Egipto que era multitudinaria. Entonces, de esa manera podemos ver que Dios usa a 12 hermanos, ¿verdad? Para seguir sus propósitos, ¿verdad? Entonces, como leímos hace rato en Éxodo 1, 7, ¿verdad? Que el Señor utiliza aquí a 12 hermanos para seguir el plan y su propósito, ¿verdad? De poder llegar hasta dónde? Hasta Jesús. Entonces, seguimos adelante, hermano. Y vamos a ver entonces saltando hasta Jesús, ¿verdad? Al comienzo de su ministerio, Jesús mismo comenzó con un grupo bastante reducido. Él estableció un grupo pequeño, sus discípulos. ¿Cuántos eran sus discípulos? 12. 12, ¿verdad? Todos sabemos eso, ¿verdad? Bueno, uno era, dice, hijo de perdición. Pero Jesús escogió a los 12, ¿verdad? Con un propósito. Jesús predicaba a multitudes. Iba y ministraba, sanaba, dice, estuvo toda la mañana hasta la noche sanando, predicando a las multitudes de 5,000 personas, bueno, 5,000 hombres, que según cálculos dicen que eran casi 30,000 personas por el hecho de que no se contaba a las mujeres y niños. A las mujeres y niños. Entonces, también hubo otra predicación de la misma manera, alimentación a 4,000 personas. El sermón del monte mismo dicen que fue alrededor de 20,000 personas. Entonces, pero Jesús era imposible que ministre a todas estas personas humanamente, ¿verdad? Por supuesto, Él es Dios, ¿verdad? Pero vean el ejemplo de Jesús. ¿Qué hace Jesús? Escoge de la nación 12 personas que le van a acompañar a Él en su ministerio. Él establece ese grupo pequeño que se llamaron sus discípulos y más adelante sus apóstoles. Ahora, de esos 12, ¿se acuerdan cuál era el grupo íntimo de Jesús? Pedro, Juan y Jacob. Eso, Pedro, Juan y Jacob. De los 12, nuevamente Jesús escoge ¿a quién? 3. A 3. A 3. Entonces tiene otra vez otro grupo más pequeño Jesús para poder discipular y enseñar, ¿verdad? Entonces, Jesús enseñó en un ambiente de hogar. Jesús enseñó siempre en un ambiente de hogar. Y vamos a ver algunos pasajes rápidamente. Yo no sé cómo estoy de tiempo. A ver un poco. Wow, 7:40.
estamos bien. Yo creo que podemos buscar estos pasajes. Hasta las 8 me dijo el hermano David. Entonces, podemos, si pueden buscar, hermanos, Lucas 10, 38 al 42, vamos a leer primeramente, y cada uno sí me puede ir buscando un pasaje. Ahí están todos los pasajes: Mateo 9, 9 al 13, Lucas 19, Yo Lucas agarro 8. Mateo. Bueno, hermana, gracias. Entonces cada uno sí me puede agarrar un pasaje y vamos a ir leyendo 10, 38, Lucas. de Lucas una 10, forma 38. bien dinámica, y vamos a estar leyendo estos pasajes. A ver Yo tomo si... Lucas 19, hermano, yo. Excelente, hermano, gracias. Mateo. Mateo, 9, ¿quién 9. tiene ya el primero? El Lucas Yo, 10, 38. Lucas 10, 38. Puede leer, hermano. Ok, dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén, amén. Entonces vemos que Jesús, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué era lo primordial que estaba haciendo Jesús ahí? Enseñando. Así es. Enseñando, ¿verdad? Y María había escogido esa parte. Marta estaba Amén. turbada, afanada por servir a la gente y darle los tamales a la gente que se pueda sentar ahí tranquilita y escuchar. No. Y Jesús le dice, mira, Marta, estás muy afanada con todas estas cosas. Mira, tu hermana escogió lo mejor y es sentarte a Amén. mis pies y aprender, ¿verdad? Entonces, Jesús Amén. enseña en un ambiente de hogar. Es una casa, ¿verdad? No creo que haya más de 10, 15 personas en ese lugar. No creo, porque las casas en Israel en la antigüedad eran bastante pequeñas. Okay. A no ser en la casa de un publicano o de alguien así, ¿verdad? Pero en primer lugar vemos la casa de Marta y María y Lázaro. Amén. Muy bien, vamos a ver Mateo 9, 9 al 13. ¿Quién tiene ese relato? Amén. Yo, hermano. Amén. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos. Publicó y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa, misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Esta es una Amén. hermosa historia de la gracia de Dios, ¿verdad? En que Amén. Jesús llama a una persona que era considerada el ladrón de la ciudad, el político quizás de la ciudad, podríamos llamarle, y el Señor le dice, sígueme, derrama su gracia sobre esta persona, e inmediatamente, ¿qué pasa? Va a la casa de Mateo. No va a la gente, al público a predicar, sino va a la casa de Mateo para discipular, para enseñar, y nuevamente dice Jesús enseñando en ese lugar y dice, aprended lo que significa. Y enseñándonos su misericordia quiero, no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Era la casa, el hogar de una persona que necesitaba de la gracia de Dios. Y esta persona fue Mateo. Muy bien, seguimos adelante. Lucas 19, 10, 1 al 10, en la residencia de ¿quién? Zaqueo, dice, Zaqueo. ¿verdad? Oh, Saqueo. vamos, amén. ¿Quién tenía eso? Sí. Yo- Habiendo yo entrado tengo. Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió al árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba,
le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, amén. Entonces vemos dónde fue Jesús después de estar pasando por ese lugar. Fue a la casa de un pecador, Zaqueo nuevamente. Y en esa casa, este hombre halla gracia. Nuevamente, se dan cuenta, en un ambiente de hogar, en un ambiente de familia, Jesús va y predica y discipula y evangeliza a esta persona. Lucas 8:51 rápidamente, hermanos, para que no se nos vaya el tiempo. Amén, amén. Dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que nadie dijese lo que había sucedido. Amén. Amén. Entonces vemos cómo cuando Jesús visita la casa de Jairo hace este milagro, ¿verdad? Entonces podemos ver Jesús yendo a hogares, a casas. Marcos 1:29 al 31. Amén. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de él. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Entonces, cuando salen de la sinagoga, del templo, Jesús va inmediatamente a la casa de ¿quién dice? De Pedro, y sana a su suegra. Entonces, nuevamente, un ambiente de hogar, Jesús escogiendo para ir a hacer un milagro, para ir a sanar a esta persona. Muy bien. Está haciendo un poquito de ruido, no sé quién tiene si pueden poner un poquito de mudo en sus micrófonos para que podamos escucharle al que tiene Lucas 7:36. Lucas 7:36. ¿Quién Amén. tiene? Sí, hermano. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel quien perdonó más. Y él dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer entre tu casa y no me diste agua para mis pies? Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados, porque amó mucho. Más aquel quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados?
Amén. Amén. Entonces, vamos a dejar los últimos dos pasajes, les dejo de tarea, hermanos, porque el tiempo se nos está corriendo. Entonces, yo quiero terminar con ustedes todo lo que tengo aquí. Entonces, vemos el ambiente en que Jesús se desenvolvía para sanar, para enseñar, para compartir con la gente. Incluso en algunos casos los fariseos le llamaban comilón y bebedor de vino. ¿Ese relato? Entonces, ¿por qué? Porque compartía y era amigo, dice, de pecadores, y estaba en las casas de estos hermanos, de estas personas, ¿verdad? Incrédulas. ¿Para qué? Con un fin, de poder salvarlos, poder sanarlos. Entonces, Jesús también celebra, dice, con sus discípulos en una casa. Y el milagro del paralítico también fue en una casa. Entonces, ¿por qué leímos todos estos pasajes? Para que ustedes vean, hermanos, que no estamos aquí haciendo, como se dice, inventando cosas, sino que estamos viendo realmente en la palabra de Dios dónde está el fundamento para tener reuniones en hogares. Entonces aquí ustedes pueden ver completamente, ¿verdad?, cómo Jesús eligió este ambiente de hogar para enseñar. Seguimos adelante y vemos que la iglesia primitiva nace ¿dónde? En el aposento alto de una casa. En Hechos 1:13 podemos ver el relato, les puedo leer rápidamente ahí para que podamos seguir avanzando. Hechos 1:13 dice lo siguiente, dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Entonces todos moraban, dice, en ese lugar, en un aposento alto de una casa. Era un lugar donde ellos estaban, dice, viviendo en ese momento. Entonces, otro ejemplo del libro de Hechos es la reunión celular o reunión de grupo de casa que organizó el centurión Cornelio en su casa. ¿Se acuerdan ese relato en donde Cornelio organiza una reunión e invita a los discípulos a venir a hablarles de quién del evangelio? Entonces, los hogares también ocuparon un lugar importante durante los viajes misioneros de Pablo. Lidia, ¿se acuerdan? Lidia, la vendedora de púrpura, la que Dios abrió su corazón, dice, ella recibe a todos los discípulos en su casa y ella es bautizada ahí en ese lugar. Y Pablo le enseña a esta mujer ahí y bueno, con los otros discípulos. Pero también en la casa del carcelero de Filipo, dice, se enseñó la palabra y se realizaron, ¿qué cosa? Bautismos. Ese relato está en Hechos 16. Entonces, Pablo muestra la importancia de los hogares, de los miembros, para el desarrollo del ministerio, cuando al hacer un recuento de su ministerio en Asia, en Hechos 20:20, me gustaría leer ese rápidamente para que vean lo que dice ahí la escritura. Hechos 20:20 dice así, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, mira lo que dice acá la clave, públicamente y por las casas. O sea, estaban los servicios públicos, pero también estaban los servicios en las casas, en donde se enseñaba, dice, la palabra de Dios. Muy bien. Las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas a iglesias que estaban en hogares. Usted se va a fijar eso en Romanos 16:5, lo podemos leer ya ahorita por el tema del tiempo. Primera de Corintios 16:19, Colosenses 4:15, Filemón 1:12. Podemos ver entonces, todos estos son algunos de los pasajes en que nos muestran a nosotros que las casas servían de iglesia en aquel entonces, para la iglesia primitiva. Mucho se debía, y eso vamos a ver en la historia de la iglesia, la historia de los grupos pequeños en la iglesia, mucho se debía también por la persecución, pero eso vamos a tocar en 2 semanas. Entonces, conclusión. ¿Qué pasa con la conclusión? Sin duda, el Nuevo Testamento nos muestra que era una práctica acostumbrada. ¿Qué cosa? El reunirse en casa. Y por lo tanto, nos provee a nosotros, hermanos, un modelo válido a seguir por la iglesia en todos los tiempos. Creo que pocos podrían negar, a la luz de la evidencia, la importancia de los hogares en el desarrollo de la iglesia. Lo pudimos ver desde grupos pequeños, ¿verdad? Desde Adán y Eva,
y cómo la iglesia se fue movilizando y moviendo de esa misma manera, en grupos pequeños hacia lo que serían multitudes después, ¿verdad? Porque se cree y se estima que en Hechos 1, la iglesia tenía, dice, 120 estaban reunidos en el aposento alto. Luego Pedro dice, predica y se bautizan, ¿cuántos? 3,000. ¿Dónde creen que se reunían esos 3,000? Era imposible un auditorio en ese entonces, hermano. Entonces, ¿dónde se reunían? En las casas, en los hogares. Después dice que para Hechos 7 había más de 25,000 creyentes. Entonces, ¿dónde? Nuevamente la pregunta va, ¿dónde se reunían? En las casas, en los hogares, porque era lo más factible en aquel entonces reunirse por el tema del tamaño, ¿verdad? Y de las persecuciones que también en ese momento existían. Entonces, con esto terminamos aquí, hermanos, esta sesión 2. Y yo les voy a pasar esta información a ustedes. Si el hermano David me pasa después sus correos electrónicos para poder, o lo que podemos hacer, a ver un poquito, lo que podemos hacer es lo siguiente, para hacerlo más rápido, pues pasa que el hermano David está ahí, hermano David. ¿Me puedes podría facilitar? ¿Cómo? Me puedes enviar el archivo y tenemos un grupo nosotros y ahí lo compartimos. Ok, perfecto, va a ser más fácil. Te envío a ti y tú le envías a todos los hermanos. Perfecto. Entonces tenemos 5 o 4 minutos, hermanos, si tienen algunas preguntas que hacer con relación a esta última sesión. Espero que haya estado claro y haya sido realmente de bendición también para ustedes, como lo es para mí volver a estudiar y repasar esto. Realmente para mí me llena, me gusta mucho este tema. Entonces, espero que haya sido de bendición para ustedes y que puedan seguir aprendiendo más. Y nos vemos entonces en 2 semanas, hermanos, para poder seguir aprendiendo un poco más de lo que quiero compartir. Amén, muchas gracias. Amén. Muchas gracias, hermano. Estuvo muy claro todo, hermano. Gracias. Amén. Gracias, hermano. Gracias, Dios le bendiga. Gracias, Todo hermano, muy por su perfecto, tiempo. gracias. Gracias, bendiciones. Gracias. Que tengan buenas Amén. noches. Y si Amén. Gracias, David. nos permiten orar por nuestro hermano Arnaldo, voy Amén. a pedir a Michael, hermano Michael, si puedes orar por nuestro hermano Arnaldo, que él siga, pues es el hermano, aparte de ser pastor, se dedica a eso, a la enseñanza, y gracias a Dios por este tiempo, que fueron 2 horas, pero yo estuve escuchando todo y fue muy ameno. Creo que algo muy interesante, no se sintió tan pesado. El hermano dice, la voz muy pesado, pero creo que estuvo muy, muy bien. Gracias, hermano, por ese tiempo y por la... Gracias. Sí, ya que Dios fue te muy ha- explicado. Vamos a... Amén. ¿Quieres orar Amén. para que podamos nosotros captar todo esto Amén. que escuchamos, y también por nuestro hermano Arnaldo? Amén. Oremos, hermano. Padre, Señor, gracias te damos, Señor, por este día, Señor, que tú nos regalas, Señor, que tú nos prestas, Padre. Gracias porque pudimos, Señor, o podemos ver, Señor, tu misericordia, tu amor, Señor, cada día, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, por esta clase, Señor, que hemos tenido hoy, Padre. Permite que nosotros, Señor, podamos seguir creciendo en tu palabra, Señor, y que tú nos continúes, Señor, dando entendimiento, Señor, en ella, Padre, para, Señor, poder compartirla, Señor, a las demás personas, Padre, para poder seguir creciendo, Señor, como iglesia, Señor, para poder seguir discipulando, Señor, a otros, Señor. Padre, te pido, Señor, en este momento, en especial, Padre, por nuestro hermano, Señor Arnaldo, Padre, que tú lo continúes bendiciendo, Señor, que, Señor, tú lo sigas usando, Señor, como hasta ahora lo has hecho, Señor, para edificar, Señor, la vida de otros hermanos, Padre, y que tú estés con él, Señor, y con su familia, Padre, en todo momento, Señor. Te pedimos, Señor, que esta noche, Señor, nosotros podamos, Señor, terminar reflexionando, Señor, acerca de lo que hemos visto, Señor, hoy en la clase, Padre, y que podamos aplicarlo, Señor, a nuestra vida, Señor, podamos llevarlo a nuestras iglesias, Señor, a nuestro ministerio, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermano, por su tiempo y su paciencia al escucharme. Dios le bendiga, No. hermano. Pasen buenas noches. Bendiciones. Dios le bendiga. Bendiciones Amén. para todos. Hermano Reinel, Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego. Dios les bendiga. ¿alguna Dios les bendiga a todos, hermanos. Un gusto verles a todos. Igualmente. Igual. Amén. Gracias a Dios Dios. les bendiga. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Hermano Jairo, Dios lo bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano.
Hermano Reiner, hermano Genaro, hermana Soto. Amén, bendiciones. Bueno, ok. Hasta luego. Amén. A ver quién es el último entonces. Ustedes. A ver quién dice yo. Ah, ese no. Bueno, hermanos, Dios los bendiga, hermanos. Hasta Un luego. abrazo. Amén. Que pasen Los buena queremos noche. mucho a todos. Nos vemos. Amén. Igualmente, bendiciones. Un abrazo. Amén. Hermano Jairo, ¿quiere revisar si pudo hacer eso? Voy a revisarlo, hermano, ahorita inmediatamente. Sí, después con su correo electrónico y con la clave puede entrar al portal. Ahí donde decía entrar como NAM ISO, creo que dice. Ahí le da y se supone que debe entrar. Pero como sea, déjeme, le voy a enviar otra invitación por si hubo algún error al correo que tengo. Déjeme ponerlo. Por si hubo algún error, porque también parece que el hermano Tommy le pasó algo similar y decía que tenía todo en inglés y tiene que tenerlo en español. Lo tengo todo en inglés. Vea lo que me sale ahí en mi pantalla. Déjeme. ¿Sí lo ve? Ajá, y todo está en inglés. Todo está en inglés, correcto. Ok. Si le da a la izquierda, ahí donde tiene a la izquierda unas rayitas que dice menú, ¿qué le sale? Me sale donde dice Path y Library. A ver, váyase a Path, que a ver qué le da. Pues Path es la página donde que le mostré, es la que me sale como el Path. A ver, ¿me lo puede enseñar otra vez? Y váyase al Library a ver qué le dice el Library. Voy a poner ahí la computadora. ¿Sí ve bien ahí? Ahí veo bien, sí. Library. Solamente me sale esto. ¿Sabe qué? A lo mejor entonces sí le voy a mandar otro link, yo creo. ¿Lo abrió por medio del link o por como lo envié o por del correo? Del correo. Porque ahí decía, David Martínez lo invitó, ¿no? A participar, decía. Correcto, ajá. Yo le hice clic ahí en la invitación y fue a esto donde me llevó. Ok, déjeme revisar rapidito, a ver si pudo haber un error ahí, que yo le haya enviado. Si quiere, voy a salir de aquí y si me envía otro. Ajá. A ver, estoy aquí viendo las invitaciones y voy a poner todos los invitados y tengo... Por cierto, también estoy haciendo Fíjate que me dice que tu correo... Sí, tu correo es jo-0410 @hotmail, Correcto. Fíjate que dice que ya le diste clic, pero que no ha aceptado. No sé por qué, pero vamos a enviar otra invitación. Déjame cancelar la que estaba. Como sea, no pasa nada. Y voy a enviarte a tu correo otra invitación. Y como partiendo de cero otra vez, déjame ver, invite. Vamos a darle aquí, invite. Ya le envié tu correo, hermano, la nueva invitación. Ok. Si quieres darle clic y la checas, no sé si tienes que hacer un correo electrónico nuevo, probablemente no. Y me avisas por un mensajito, hermano. Ok, listo.
Yo espero que salga eso bien, ¿ok? Y si no, nos mandas un mensaje. Dios te bendiga, hermano. Ok, Dios te bendiga, hermano. Bye. Bye.